Quando penso nel Senhor, como me sanó y me levantó, como me llenó con su espíritu, como me sanó con su tierno amor. Cuando pienso en el Señor, como me escogió y me transformó, y en tierra firme seguro estoy, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder. Tú eres digno. Que el Señor entonces nos bendiga. Damos inicio entonces a esta nueva lección de esta unidad denominada el Espíritu Santo. Vamos a ir al quinto punto, y este quinto punto lleva por título: ¿quién puede recibir el Espíritu Santo? Amén. Nos deja aquí una pregunta especial: ¿quién puede recibir el Espíritu Santo? Y la respuesta es esta: cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, puede recibir el Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos repetir todos juntos esto? Diga conmigo: cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, puede recibir el Espíritu Santo. Amén. Esto lo dijo, ¿cierto?, el profeta Joel, y él anunció que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Amén. ¿Cómo fue lo que dijo el profeta Joel? Que sería derramado sobre toda carne. ¿Lo puede usted leer mejor cómo lo dice la Sagrada Escritura, pastor? Joel capítulo 2, verso 28, en el nombre del Señor Jesús. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria al Señor Jesús. Como segundo punto, el apóstol Pedro proclamó que el Espíritu Santo era para aquellos que estaban lejos. Amén. ¿Para quiénes es el Espíritu Santo? Para aquellos que estaban lejos. ¿Cómo dice, pastor, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39? Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. El apóstol Pedro, después de su experiencia con Cornelio, proclamó que la promesa del Espíritu Santo no era solo para los judíos, sino que también para los
gentiles. Amén. No era tan solo para quienes, los judíos. Hay muchos que dicen hay que ser judío para poder recibir el Espíritu Santo. Otros más astutos, hasta por ahí, dicen que deben comenzar a judaizar. Amén. Y ahí vemos muchos, ¿cierto?, que comienzan ya no adoran en el nombre de Jesús, sino que ya comienzan a poner el nombre de Yeshua, Hamashia, y comienzan a ponerse, ¿cierto?, la kipá para orar. Amén. Pero se le acaba todo eso cuando uno le dice, ¿y te circuncidaste? Es verdad. Hasta ahí les queda los judíos. Amén. Son tendencias, modas, ¿cierto? Peligrosas. Modas muy peligrosas. Prohíben al pueblo comer carne de cerdo. Ahí tendríamos problemas, porque los que conozco aquí, a todos les gusta comer el costillar, los tengo identificados, algunos les gusta, ¿cierto? No, algunos son más de gustos más exquisitos, filetes, entrañas, pero al pueblo nos gusta el cerdo, ¿cierto? Imagínese que el pastor le comenzara a decirle, no, por hermano, hay que dejar eso. Pierde la mitad de la iglesia. ¿O no? Que el Señor nos ayude. Pero bueno, ahí el Señor abrió la brecha también para los gentiles, Amén. para nosotros. ¿Y qué dice el libro de Hechos, capítulo 11, del versículo 15 al versículo 18? Y cuando comencé a hablar, descendió el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Oídas estas cosas, dice, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles, abro paréntesis, nosotros, ahí está usted contemplado, yo estoy contemplado, ¿cierto?, nuestros hijos, Así es. ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén y amén. Como cuarto punto, el apóstol Pedro declaró que las personas de cada nación podían recibir el Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pedro declaró que las personas de cada nación podían recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo dice la palabra del Señor pastor en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34 y versículo 35? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gloria al Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, ¿qué dijo? En verdad comprendo, Así. entiendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios le importa lo mismo si es rico, si es pobre, le da lo mismo si es grande, chico, bajo, mediano. No le interesa eso, no le interesa el color de piel. No, al Señor simplemente dicen, no hace acepción de personas. Pero yo soy muy pecador. No, el Señor te ama, te quiere libertar. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
sino que de toda nación, sin excepción, se agrada del que le teme y hace justicia. Amén y amén. Vamos a pasar al sexto punto de esta lección. Y este sexto punto es bastante importante y nos hace esta pregunta: ¿qué debemos de hacer para poder recibir el Espíritu Santo? Muchas personas se han preguntado, pastor, hemos avanzado en qué es el Espíritu Santo, para quién es el Espíritu Santo. Me encanta todo lo que usted me dice, pero ¿qué puedo hacer yo para poder recibir el Espíritu Santo? Creo que es la pregunta que todos nos hicimos, ¿cierto? Cuando llegamos a la iglesia, a la presencia del Señor, Señor, ¿qué es esto de lo que todos hablan? ¿Qué es esto de lo que cambia vida, transforma corazones? Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder recibir el Espíritu Santo? Lo primero, esta es la pregunta que la multitud le preguntó a Pedro y a los otros apóstoles en el día de Pentecostés. Es la misma pregunta. ¿Qué dice, pastor, el libro de Hechos? Capítulo 2, versículo 37 y versículo 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, la respuesta de Pedro fue directa, fue concisa, tremendamente clara y simple. Número 1, arrepiéntanse. Segundo, sean bautizados en el nombre de Jesús. Y luego de eso, van a recibir, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Amén. La respuesta de Pedro está en perfecta armonía con el registro escritural. Primero, fe y arrepentimiento. ¿Cierto? Amén. ¿Qué es lo que primero que debemos de tener? Fe en Cristo Jesús. Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados, Amén. de nuestra mala forma de actuar, de nuestra mala manera de vivir. Luego de eso, bautizarnos en las aguas en el nombre del Señor Jesús. Y cuando nosotros realizamos todo esto, ¿qué hace el Señor? Nos premia. Porque debemos de recordar que el poder del Espíritu Santo es un regalo del Señor. Amén. Es una dádiva del Señor. Entonces es ahí donde recibimos el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a todos aquellos que obedecen completamente a Dios. Amén. ¿A quién viene el Espíritu Santo? A los que obedecen. ¿A los porfiados? No, a los que obedecen. A los que obedecen Amén. a Dios. ¿Qué dice, pastor, el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Somos testigos entonces de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Los milagros, los prodigios, de cómo el Señor hace maravillas en su pueblo. Acuérdense de estas palabras. Cada vez que Dios entraba a una ciudad, y entró Dios a Capernaum, y entró Dios a Cesarea, y entró Dios a tal lugar, y cada vez que Dios entraba, quedaba una marca. Entonces, somos testigos suyos de todas estas cosas, pero ahora ya no estaba el Señor, pero la marca seguía estando. Ahora están los discípulos. Y si Dios lo hizo, Dios preparó a sus discípulos para que mayores cosas ellos también pudieran realizar. Las mismas obras seguían haciendo ellos. Entraba Pedro, entraba cierto Felipe, entraba Pablo,
Entraban los apóstoles y eran testigos los pueblos de todas las cosas maravillosas. Y también, diga conmigo, también También del Espíritu Santo, el cual ha sido dado a los que le obedecen. amén. Es decir, los porfiados jamás van a recibir nada. Hay que obedecer, Amén. hay que someterse. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos al punto número 7. Y nos hace esta pregunta. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Primero nos identifica como pertenencia de Dios. Amén. Nos identifica, ¿qué cosa? Como pertenencia de Dios. Nos hace su propiedad personal. Amén. Nos hace su propiedad personal. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 9, pastor? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Lo podemos repetir una vez más, pastor? Sí. Por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. ¿Qué dice la letra B? Dice que nos enseña las cosas de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Nos enseña las cosas de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice entonces, Él os guiará a toda verdad. ¿Cierto? Perdón, estoy en la letra B, ¿cierto? En la B, sí. En la B, perdón. Me adelanté. Más el Consolador dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Así es. Y os recordará lo que yo he dicho. ¿Se da cuenta, pastor, lo importante? Porque hay muchas personas que finalmente dicen, yo no entiendo, no se me ha revelado, no puedo comprender este misterio tan grande. ¿Y cómo lo hacemos para poder entenderlo, para poder comprender? Esto no es, y aquí nos damos cuenta que no es algo humano. Esto es algo completamente divino. Así es. Y es ahí cuando el Señor comienza a actuar y dice que es el mismo Espíritu Santo el que nos enseña. Amén. Entonces, si yo tengo el poder del Espíritu Santo y no entiendo, mi labor es que en mi oración yo le diga, Señor, enséñame. Abre mi entendimiento. Amén. Amén. ¿Qué dice la letra C? Nos guía. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos guía. Ahora el Espíritu Santo nos da poder y nos da
denuedo. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice, pastor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos da entonces poder. ¿Recibiréis qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre qué cosa, sobre nosotros, el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, versículo 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa palabra denuedo, muchas veces nosotros la mencionamos, son como palabras especiales. Esa palabra denuedo significa literalmente hablaba con total, ¿cómo lo puedo explicar? Más que una expertise, la palabra denuedo significa hablaba con tal claridad que las personas al escucharle quedaban totalmente sorprendidos. Es decir, ellos hablaban, y cuando hablaban con denuedo la palabra del Señor, las personas quedaban cautivadas por el poder de la palabra. ¿Hay algo, pastor, que nos quiera sumar a esto? Sí, mire, hay una... ampliar un poquito el tema de la obra del Espíritu Santo. Nosotros siempre cuando hablábamos del Espíritu Santo, solo nos remitíamos a las lenguas, que no está mal. Pero debemos entender a través de la Escritura que las lenguas son primero la señal inicial de que alguien recibió el Espíritu Santo. Luego Pablo habla de las lenguas como uno de los tantos dones que vienen cuando el Espíritu Santo nos llena. El apóstol habla de 9 dones, ¿no es cierto? No podemos remitir la obra del Espíritu Santo a 9 dones porque Él es todo en realidad. Pablo enumera algunos de los dones. Sin embargo, en la Escritura nos damos cuenta que el Espíritu Santo trabaja de dos maneras. Trabaja de manera externa y también trabaja de manera interna. Trabaja de manera interna cuando lo recibimos ya en nuestro corazón y pasamos a ser templo del Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Ahí viene la señal inicial de las lenguas y todo lo que nosotros sabemos. Pero trabaja de manera externa para atraernos al Señor. No sé si me entiende esa parte. Porque todos los que estamos aquí dimos el primer paso. Lo primero que tenemos que saber es que no llegamos porque quisimos. Jesús en Juan capítulo 14 dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. No fuimos nosotros a Él, Él fue el que vino a nosotros, ¿no es cierto? Cuando estábamos recién comenzando, dando los primeros pasos y teníamos esas ganas de venir, o pasábamos por la calle, veíamos un grupo de hermanos predicando y nos llamaba la atención, nos atraía, bueno, ahí ya estaba actuando el Espíritu Santo de manera externa. Mira lo que dice en los textos que citó el pastor, Juan 14, 26. Mas el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas. Luego dice el verso, capítulo 16, verso 31, Él os guiará a toda la verdad. Si no hubiese existido la intervención del Espíritu Santo, antes de nosotros ser templo, perfectamente podríamos haber estado en los católicos, en los mormones, en los testigos de Jehová, pero algo le atrajo a un grupo de personas que predicaba cierto mensaje. Ese fue el Espíritu Santo. No hay otra manera de poder entenderlo. Mira lo que dice Juan capítulo 16, verso 8. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué usted deseaba tanto bautizarse sin hablar en lenguas? Porque usted sabía en su interno que usted era un pecador,
que necesitaba bautismo en agua, que necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Ahí está la obra del Espíritu Santo, pero de manera externa. ¿No es cierto? Cuando yo comento esto para que nosotros tengamos la consideración, cuando llega una persona nueva a un culto, al Salto, a Quilicura, donde sea, a este lugar, no llegó por llegar, no vino por venir, no hay una casualidad, no hay una... no, algo la trajo. No es que sean más bonitos que los demás, o que el pastor de este lugar sea más bonito que el pastor de la otra comuna, o no, algo lo trajo, algo lo instó a venir, algo lo motivó a poder, y ese es el Espíritu Santo. Y que su obra se hace mucho más gloriosa cuando ya, ¿no es cierto?, nosotros pasamos a ser templo de su Espíritu Santo. No dejemos nosotros nunca de valorar que cuando estamos predicando en la calle y alguien se para, es porque el Espíritu Santo algo está haciendo. Está convenciendo, está tocando, para poder entender este mensaje que es una revelación, porque esto es una revelación. El nombre, el que Jesucristo es Dios, que no son tres personas, es una revelación. Y si la persona está llegando y de alguna manera lo está entendiendo, es porque hay una intervención del Espíritu Santo. Amén, pastor. Qué importante cuando nosotros entendemos que primeramente es como el Señor, ¿cierto? Decía el pastor, trabaja de una forma externa, hay un llamamiento. Dios comienza a llamar nuestra atención, nuestra inquietud. Pone, ¿cierto?, ese anzuelo de poder arreglar nuestra vida, nuestra condición. Y nos hace entender y nos enfrenta a nuestra realidad, que es el pecado. Así es. Y el pecado, ¿cierto?, ¿qué es lo que hace? Marca una diferencia y marca también un espacio entre Dios y los hombres. Pero de la misma forma, ¿cierto?, como lo decía el pastor, hay un llamamiento, hay un acercamiento. De inmediato Dios también comienza a trabajar en nuestro interior. Es por eso que cuando uno, y qué bueno este paréntesis, cuando uno entiende literalmente el poder del Espíritu Santo, llega a comprender la grandeza del poder del Espíritu Santo, asumir lo que es santidad no debería costar. ¿Por qué? Porque uno asume lo que es en esencia el Señor. Él es santo. Por lo tanto, lo que Él deposita en tu vida no tiene que tener ninguna mácula. No debe tener, no debe exponerse. Y en esto no digo que usted ande con una aureola encima ni nada, no. Es el Espíritu Santo el que te guía a toda verdad y toda justicia. Por lo tanto, ¿cómo trabaja en nosotros? Trabaja de esta manera, te guía y te hace entender, te da el discernimiento, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, dónde debo ir o no dónde no debo ir. Amén. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Pastor, ¿por qué entonces hay iglesias que tal vez son demasiado livianas en su percepción de la santidad, y hay otras que son más acérrimas? No se trata de moda ni nada de eso. Se trata simplemente de cuánta relación nosotros tengamos con Jesucristo. Y se trata también de cuánto de esto tenemos en nuestro corazón, que es la palabra del Señor. El problema es que hoy en día hay iglesias para el gusto de todos. Así es. Iglesias donde el mensaje de la santidad, la doctrina de la santidad, porque es doctrina, Así es. no es un segundo tema, prefieren dejarlo al final. ¿Por qué? Porque es más fácil ser una iglesia popular y que la iglesia se nos llene. Así es. Aceptemos que todos vengan como quieren. Si da lo mismo si andan adentro con gorro,
con minifaldas, con pantalones. Los hombres andan con pantalones apitillados, andan con shorts algunos, andan con gorro otros. Entonces, se transforma en desorden. Y el problema más grande es que los mismos hermanos nuestros comienzan a mirar y a observar esas iglesias como diciendo, Señor, ¿qué está pasando? En mi iglesia es muy complejo. Entonces yo pongo eso aquí en el tapete. ¿Qué está sucediendo, iglesia? El problema es que muchos, y esto se da sobre todo en los jóvenes, nosotros que somos más viejos ya hemos aprendido a seguir a Jesucristo. Pero los más jóvenes dicen, comienzan a mirar y a obsesionarse con otros liderazgos donde quizás el hacer cosas no es tan malo porque ellos mismos las hacen. Ellos mismos lo hacen. Entonces es ahí donde nosotros debemos de entender. Es el Espíritu Santo el que nos enseñará todas las cosas. Así es. No es el pastor. El pastor transmite las enseñanzas. Pero si tú no estás lleno del Espíritu Santo, ¿cuándo le vas a entender? Tú vas a entender lo que quieres entender nomás. Tú vas a decir, bueno, esto lo tomo, Dios es amor, lo tomo todo para mí. Pero que hay un Dios celoso, no me conviene, eso no lo tomo, esa hoja no la leo. Entonces nos ponemos bastante como quien va al McDonald's y pide, ¿cierto? A mí la hamburguesa me la da, por favor, sin cebolla y sin ketchup. No, lo toma todo o no toma nada. Si aquí nosotros no, el mensaje no lo podemos hacer al gusto nuestro. O es todo o es nada. Así es. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Segundo, el Espíritu Santo nos guía, nos da poder, nos da elocuencia de nuevo. Es poder vivificador. Por lo tanto, todo lo que comienza, ¿cierto?, a trabajar el Señor en nuestro exterior se ve reflejado también en nuestro interno. Así es. Y desde ahí es en nuestro interior, es en nuestro corazón donde comienzan, ¿cierto?, las guerras, donde comienzan, ¿cierto?, las maquinaciones, donde comienzan, ¿cierto?, las maldades, donde comienzan también, ¿qué cosa? Los problemas entre hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Todos los días pidamos al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Sigamos adelante mejor, amén. Amén. El poder del Espíritu Santo es poder vivificador. Amén. Para poder resucitarnos y darnos vida. ¿Qué dice Pastor Romanos capítulo 8, versículo 11? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, este texto habla de esperanza de resurrección para el día del arrebatamiento. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué maravilla de texto. Es nuestra esperanza. Así es. Lo decíamos la semana pasada, porque lo tocamos también, esto la semana pasada. Esto nos da a nosotros la gran bendición maravillosa que los muertos en Cristo resucitarán. Primero, espíritu de resurrección. ¿No es glorioso eso Así para es. nosotros? Así. Que nos vamos a volver a reencontrar con aquellos seres que un día partieron antes que nosotros. Yo lo encuentro lo más maravilloso que el Señor nos puede dar, nos puede entregar.
Amén. Sigamos adelante. El Espíritu Santo nos ayuda a orar e interceder. Nos guía a una oración efectiva. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27? Sí, pero lo tomamos después. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow. Gracias, Jesús. No cualquiera puede ser un intercesor. Así es. Si usted no está agarrado fuertemente del poder del Espíritu Santo, no me diga que usted tiene carga de intercesión. Amén. Cuando usted tiene carga de intercesión, es un nivel mayor que la empatía. Es el Espíritu gimiendo. Empatía es decir, sí, lo entiendo, te entiendo lo que está pasando. No, usted no entiende. En realidad, esas son palabras de buena crianza. La empatía es buena crianza. Es verdad. De menear la cabeza y decir, oh, lo siento, la estás pasando mal, oh, lo siento. En realidad tú no estás sintiendo nada, pero lo dices como para decir algo. Pero cuando nosotros nos transformamos en intercesores, ahí mi espíritu gime con el tuyo. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, tenemos hermanos, tenemos personas que nos están enviando oraciones por cáncer terminales. Niños, niñas de 20 años con cáncer terminales. Hoy día, ¿cuándo fue que falleció? Ayer falleció una compañera de Génesis de Romané, joven, un cáncer fulminante. 2 niñas pequeñas. ¿Y saben lo más triste de todo esto? Hay un montón de personas que llegan aquí a la casa del Señor arrastrando dolor verdadero, de saber que si el Señor viene hoy, muchos de sus familiares se van a quedar. ¿Acaso eso no es doloroso? Y nosotros metidos peleando entre hermanos, nosotros malgastando nuestro tiempo discutiendo cosas vanas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos unja con ese espíritu de intercesión. Hermano, cuando alguien te dice, ora por mí, no me ponga un amén. Si de verdad usted no lo va a hacer. Así es. No me diga que va a orar por mí si usted no lo va a hacer. Porque usted cuando dice amén no se compromete conmigo, se compromete con el Señor. Y cuando tú te comprometes con el Señor, no tardes en cumplir. Amén. Amén. Sigamos mejor. Pastor, perdón. ¿Sí? De acuerdo, hermano, a la Escritura, la intercesión que nosotros encontramos en la Biblia tiene un sentido de propiedad. ¿Se recuerdan ustedes del buen samaritano? ¿Cierto? Nosotros no sabemos toda la historia del buen samaritano, pero hay una expresión que el Señor cita en la parábola cuando deja al hombre malherido en el mesón, dice la Escritura. El Señor utiliza la expresión cuídamele. No dice cuídamelo, no dice cuídalo. Dice cuídamele, no es un error gramatical. Esa expresión en el original está dando a entender al dueño del mesón, cuídalo como si fuera yo. Haz cuenta que él soy yo. ¿Por qué? Porque el que lo deja en el mesón tiene una situación pudiente, adinerado. Le dice, cuando yo vuelva, te pagaré. O sea, lo que le está diciendo, trátalo a él, pobre, maltratado, herido, trátalo a él como si fuera yo mismo. Porque la intercesión bíblica tiene sentido de propiedad. Miren lo que le dice Abraham
al Señor cuando el Señor le revela a su amigo que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerda usted? Y Abraham intercede y no deja de interceder. Le dice, Señor, pero perdone mi Señor ahora que he comenzado a hablar. Le dice, no siendo yo más que polvo y ceniza. Le dice, Señor, pero si hubieran allí, Señor, 50 justos o 5 justos, no me recuerdo cuántos bajó. El Señor le dice, por amor a esos justos, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Amén. La pregunta es esta, ¿el Señor destruyó Sodoma y Gomorra? Sí, o sea, no había ni un justo, pero liberó al pariente de Abraham. Así es. La pregunta es, ¿por qué lo liberó? ¿Por qué hizo misericordia de Lot? Y tenemos que irnos atrás en el tiempo. La razón por qué lo liberó, porque el papá de Lot había muerto. Y Abraham lo viene a adoptar. Amén. Lot es un hijo adoptivo de Abraham. Y lo adoptó desde pequeño. Lo crió, le enseñó. Por lo tanto es parte de él. Por eso Abraham es tan insistente con el Señor. Abraham sabe que en Sodoma y Gomorra, hermano, estaba la corrupción, ¿no es cierto? El olor a pecado, hermano, se sentía desde lejos, pero es tan insistente Abraham en la intercesión que le dice, Señor, subieran allí tanto hasta el final, y Dios ve la angustia de Abraham. El Señor envía juicio sobre la ciudad, pero su oración, que tiene sentido de propiedad, no pasa desapercibida. Y eso nosotros tenemos que, como dice el pastor, llegar a sentirlo, llegar a entenderlo, hacer la petición del hermano Faudi, hacer la mía, para poder clamar, ¿no es cierto?, como si fuera mi propia petición. La angustia del hermano tanto, hacer la mía, para poder clamar, hermanos, con ese nivel de carga, de llanto. Gloria al Señor. Termino con esto, pastor. Cuando Pablo le avisa a los ancianos de la iglesia en Mileto, ya anciano allí, anciano, el hermano Juan, el hermano que está atrás, son los que están pintando canas, Pablo tiene que subir, y los ancianos de la iglesia en Mileto se echan en su cuello llorando, porque sabían que no lo iban a volver a ver más. Amén. ¿Está ese nivel de carga en nosotros? Ese nivel de carga. La intercesión, hermano, es efectiva cuando hay carga. Eso, pastor. Amén. Cuando usted entiende la intercesión, la oración intercesora, los cultos de oración del día lunes deberían estar llenos. Es verdad. Y no las mismas familias que siempre venimos. Tendríamos que estar todos acá. Tendríamos que estar todos conectados, derramando nuestro corazón ante el Señor. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Y somos nosotros los llamados a interceder. Somos nosotros los llamados a presentarlos ante el Señor. Ahora, sigamos adelante. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Nos da el poder para poder vencer a la carne. Qué importante esto. Señor, no puedo, el pecado es más grande que yo. No. Si tú tienes el Espíritu Santo, Dios te da el poder para vencer la carne. ¿Se acuerdan ustedes los monitos estos de la Warner Brothers, el gallo Claudio? Amén. Cuando le decía, ¿qué eres tú? ¿Eres gavilán o polluelo? Si tú tienes el Espíritu Santo, ¿qué eres? ¿Eres un águila o un pollito? ¿Me entendió la ilustración? Yo pensé que iba a decir gavilano paloma. Ese otro viene más adelante. La carne está actuando. Exacto. No, está bien. Estamos sujetos a eso. ¿Se da cuenta, no? ¿Qué somos? Ay, de repente nos quejamos tanto. Supiera, oh. Entonces dan ganas de decirle, bueno, ¿qué somos? ¿Verdad? ¿Con qué espíritu fuiste bautizado? ¿Qué espíritu te redimió? Y de repente es necesario
No que alguien te lo recuerde porque te puede ofender, pero de repente el Señor tiene que estremecerte un poco, como el día de ayer, ¿cierto? 10 para las 6 de la mañana, nos despertó a todos, ¿cierto? Menos ustedes estaban orando. Yo soy pecador, ahí me despertó. Que yo oro a las 6 con el pastor Chavarro. Pero de repente es necesario que venga el Espíritu Santo que nos estremezca y que te diga, ya, pues, ¿qué soy? ¿Un pichón? ¿Un pollito? ¿O te ungí como águila? ¿O no? Amén. ¿Era un polluelo o pavo real? No. ¿Quieres águila o un polluelo? No, es que soy tan débil. Y nos acordamos del himno. Débil soy yo, sí, muy débil. Y se nos vienen todas las canciones de Jesús Irán Romero. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¡No! Dios te dio su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dios te confronta. Y digo, Señor, como que el Espíritu Santo dijera, ¿dónde estoy metido? Amén. Mírate al espejo, yo te revestí con un espíritu extraordinario, Así es. sobrenatural. Pero bueno, leamos mejor qué es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13 al 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta de esto, no? Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago entonces morir las obras de la carne? Pastor, es que no puedo dejar el cigarro. Somete la carne al espíritu. Pastor, no puedo dejar el alcohol. Tirito, si no me tomo un vasito aunque sea el día. Somete la carne al espíritu. Pastor, no puedo dejar la pornografía. Somete la carne al espíritu. Amén. ¿Se puede? Sí puede, sí se puede. Así es. Sí se puede, pero hay que someterla. El problema es que el pecado nos gusta. El pecado es placentero, trae placer, ¿cierto? El efecto placebo a nuestra mente, ¿cierto? Hay personas que si no se fuman su puchito, tiritan. ¿Están nerviosos? Enciéndelo, por favor, pastor. Y ahí, no. Que así sea nuestro deseo por Jesucristo. Que cuando cierto tenga el síndrome de abstinencia, ábramela. No se la va a caer una gotita, por favor. Nuestro síndrome de abstinencia. Así deberíamos ser nosotros por Dios. No darnos licencia. Hermano, ¿sabe qué? De verdad, hay personas que con Dios son licenciosos en el aspecto, son precavidos. No, hay que ser precavido en esto. No. Pero para el trabajo faltan, jamás faltan. Pero si es por el Señor, no, si el Señor nos enseñó a ser precavido, pastor. No, hermano. De Él proviene todo. Amén. Y para Él son todas las cosas. Sigamos, pastor. Amén. El Espíritu Santo nos bautiza hacia el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Unifica la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando siempre esta frase, el cuerpo de Cristo, significa la iglesia. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que es? La iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, pastor?
porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos, ¿cierto? Judíos, griegos, esclavos o libres, el de allá, el de acá, el del letrero, dos letreros más allá. Tenemos una iglesia allá, apostólicos pentecostales, a 2 casitas más allá. ¿Tenemos algún problema? Ni un problema, mi hermano. Bautizados por la misma sangre, llenos del mismo espíritu. Amén. Dios los bendiga. ¿Usted cree que eso me incomoda? Para nada. Ojalá todas las calles aquí estuviesen llenas de iglesias del nombre. ¿Para qué? Para que la cosecha para el día del juicio final sea aún mayor. Eso es reino. Eso es reino. El cuerpo de Cristo, la iglesia, un solo pastor, es el Señor Jesús. El Espíritu Santo es parte de nuestro lavado, santificación y justificación. Amén. Que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. El Espíritu Santo nos libera y nos da libertad. Que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo decimos, ¿cierto? Lo escuchamos muchas veces. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué cosa? Hay libertad. Lo repetimos muchas veces, pero no entendemos lo que repetimos. Repetimos como loritos, pero no entendemos el poder que hay en el texto. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por lo tanto, si hemos sido llenos del Espíritu Santo, yo no entiendo por qué en nuestros cultos hay muchos oprimidos. Que el Señor nos ayude. Terminamos con esto porque aquí el pastor se me está muriendo ya de... Gloria al Señor. Que el Señor le dé nueva fuerza a nuestro pastor Tejo. Amén. Que me traigan el oxígeno. Amén. El Espíritu Santo nos sella, nos marca y nos da seguridad. El Espíritu Santo nos sella, nos marca y nos da seguridad. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Señor. Y por último, Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cómo dice, pastor? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo? Amén. Amén, hablando nuevas lenguas. ¿Cierto? La gran mayoría de los que estamos acá. ¿Sabe lo que significa la palabra sellados? La palabra sellar viene del griego esfragizo, que significa estampar con un sello o marca privada para seguridad o preservación. ¿Sabe lo que hace el Señor? Nos marca. Amén. Para nuestra seguridad y preservación. ¿Qué significa eso? ¿De qué nos vamos a ser preservados? Para la eternidad con Él. Por eso es necesario ser lleno del poder del Espíritu Santo. Qué bueno es el Señor, amén. ¿Es importante o no es importante el poder del Espíritu Santo? Amén. Lo es todo. Así es. Es Jesús mismo. No es la tercera persona de la Trinidad. No, es Jesús mismo en nuestros corazones, guiando nuestras vidas, gobernando la iglesia. Amén. Que el Señor Jesús
nos bendiga. Pastor, pónganos la bendición. Si hay algo que quiera agregar a esto, siéntase libre. Amén. Y ya terminamos con la ayuda del Señor Jesús. Solo, hermano, hacer un pequeño comentario del texto que leímos, que Él nos da poder para vencer la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si conforme el Espíritu hacéis morir, hacer morir. Fíjese que todo esto siempre está relacionado con la muerte, ¿no es cierto? La muerte del viejo hombre, ¿no es cierto? El bautismo en agua está relacionado con muerte y resurrección. ¿Cuál es la manera, hermano, en que nosotros podemos saber si hemos, por citar, por decir, si hemos muerto al orgullo? ¿Cómo puedo saber yo que mi orgullo con el tiempo ha ido muriendo? ¿Cómo puedo saber yo que con el tiempo he ido muriendo? No, por favor, no se sienta nadie eludido ni ofendido. Pero ¿cómo puedo saber si con el tiempo he ido muriendo a la altivez, a la altanería? Que me dicen una palabra, yo digo dos, digo tres. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo hacerme un autoexamen? Una tarea muy simple. Cuando se nos predica que hay que ser humilde y dejar el orgullo y estando sentados nos molestamos, es porque no hemos muerto al orgullo del todo. Porque un muerto, pellizca un muerto usted, po. Pégale un muerto. No va a tener ninguna expresión un muerto. Y eso sucede también cuando vamos muriendo, ¿no es cierto?, a cosas que son de la carne. Cuando viene el pastor y nos predica, hermanos, dejemos el orgullo, usted se enoja y así, ¿qué se cree? ¿Qué me viene a decir que deje el orgullo? No ha muerto el orgullo, ¿no es cierto? Porque un muerto no siente nada, pues nada. Pero cuando hemos muerto, ¿no es cierto?, y vamos muriendo todos los días a esa naturaleza carnal, porque esto es de un morir todos los días. La versión antigua, 1909, dice amortiguar los deseos de la carne. Esta versión dice hacer morir, y amortiguar es distinto. Pero cuando nosotros vamos amortiguando los deseos de la carne y nos encontramos con la palabra de Dios, al igual que Lázaro, comenzamos a recibir vida. Nuestro espíritu comienza a fortalecerse, ¿no es cierto? Comenzamos a llenarnos de esperanza, porque sabemos que la palabra de Dios está ahondando en nosotros. Y cosa muy importante, hermano, esta. Dice la palabra del Señor. Se me olvidó. Se me fue. Se me olvidó. La fe es por el oír. La fe es por el oír. La fe es por el oír. ¿Cómo dice? ¿Y el oír? Yo se lo pregunto porque la mayoría de nosotros decimos la fe es por el oír la palabra de Dios. Y no dice así. La fe es por el oír. Ya, y ahí está diciendo algo muy interesante. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra. La palabra de Dios es la que hace oído en nosotros. ¿Me entiende? La palabra de Dios es la que hace oído. La palabra de Dios es la que va haciendo conciencia. El Espíritu Santo es en nosotros la voz de la conciencia. Y usted nunca la mate. Deje que hable con usted. Deje que le enseñe. Deje que le instruya. Deje que lo guíe. Porque es la palabra de Dios. Hace años atrás, pastor, leí la historia de un hombre, un hombre que buscaba minas de oro cuando se comenzó a dar la fiebre del oro. La fiebre del oro era una enfermedad que se provocaba porque el oro en su estado natural provoca fiebre, que la gente comienza a alucinar, y este hombre encontró una veta de oro. Y comenzó, hermanos, de a poco a excavar y encontrar oro. Vivía en una ranchita, siempre iba con su perro a sacar oro todos los días. Y un día, hermano, este hombre se enfermó, la fiebre del oro lo alcanzó y comenzó a alucinar. Él volvió a su casa ya extenuado,
muy cansado, y resulta que él escuchaba que el perro ladraba. Y el hombre salió y le pegó al perro. Cállate, le decía. Se entró y el perro seguía ladrando, y cada ladrido era mucho más fuerte. El perro se había vuelto loco. El hombre, ya cansado, con la fiebre que tenía, salió al patio con la escopeta cargada y le dio 2 disparos al perro y lo mató. Y el hombre entró en su casa de nuevo, y pasaron 5 minutos y 3 hombres entraron a la ranchita de este caballero. Lo mataron a él, se llevaron todo el oro que tenía, más la veta de oro que había encontrado, la inscribieron a su nombre, pasó a ser parte de ellos, porque este hombre mareado, hermano, dio muerte al perro. El perro le estaba avisando. El perro era una voz de alerta. El perro le estaba indicando que algo pasaba, que estaba en peligro. Y resulta, hermano, que hay muchos cristianos que matan al perro. Lo matan. Se cansan de escuchar que el pastor viene, los enseña, los instruye, el mismo Espíritu Santo, van y matan al perro. Matan la voz de la conciencia, la palabra que hace oído en nosotros. Y quedan desprovistos, hermanos, de toda cobertura, de toda gracia, de todo lo bueno que el Señor, hermano, nos está entregando. Si el Señor viene a advertirnos a nosotros. Gloria al Señor. Eso quería comentar, pastor. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos ayude, amén. Que el Señor nos guarde y que siempre tengamos este deseo de aprender la palabra del Señor. La verdad es muy cierto lo que dice el pastor. Dice que la fe, y se nos olvidó algo muy clave, dice, viene por el oír. La fe viene por el oír. Es decir, que la fe llega a ti cuando tú escuchas por la palabra de Dios. Este viene a ser nuestro oído. Esto viene a ser nuestro filtro. Y la palabra del Señor dice que al hombre y la mujer que Dios ama, lo disciplina. Así es. Y voy a decir quizá una palabra fuerte, pero hay muchos que andan por la vida como bastardos. Bastardo significa aquello que jamás han sido reconocidos. Pero apelo, ¿cierto?, a lo que hoy hemos conversado. El Espíritu Santo hace de ti propiedad. Por lo tanto, sin Cristo éramos como bastardos. Nadie tenía dominio sobre nosotros. Hago lo que quiero, digo lo que quiero. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Si ustedes saben cómo soy, ¿me van a tener que aceptar así? No. Si tú tienes el Espíritu Santo, ya no eres tú. Y si no estás dejado gobernar por el Espíritu Santo, nunca lo conociste. Así que queda de lado el decir, yo soy así y así me voy a morir. No, mentira. Nunca conociste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la propiedad, así como Él te marca, ¿cierto? Decíamos que te sella y te da sentido de pertenencia. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, puedes decir, Abba Padre. Abba Padre. Y solo los llenos del poder del Espíritu Santo, cuando lo dicen con el corazón, saben lo que ahí sucede. Cuando tú dices Abba Padre, tú dices, papacito, ayúdame. Si tu hijo o tu hija te grita, papá, te necesito, papá, ¿tú te vas a quedar indolente? Imposible. Vas a reaccionar, vas a correr. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te sucede? ¿Por qué gritas así? ¿Te duele algo? ¿Me entiende el sentido de pertenencia? Que el Señor Jesús nos ayude. Ahora sí, pastor,
ore por nosotros para que esta palabra cale fuerte en nuestros corazones. Señor Jesús, gracias le damos en esta hora, Dios mío, por permitirnos, Señor, una vez más participar del estudio bíblico, Señor. Gracias por su infinita misericordia. Gracias, Señor, porque todos los días tenemos algo, Dios mío, que aprender, algo que recordar de su palabra. Todos los días, Señor, tenemos algo, Dios mío, en su palabra que meditar. Por cierto, Señor, hay muchas cosas que no entendemos, Señor. No digo, Señor, que lo que entendemos basta y sobra, porque sería tener un pensamiento mediocre. Pero le ruego, Señor, que aquello que no entendemos, su Espíritu, como lo estamos estudiando, nos lo pueda enseñar, nos lo pueda revelar, nos lo pueda hacer entender, Señor. Porque en la medida, Señor, que nosotros lo entendemos, de esa medida también podemos, Señor, enseñar a otros. Y si hay alguien, Señor, en esta sala que tenga dudas, Señor, de lo que estamos estudiando, que tu Espíritu, Señor, le traiga también esa claridad, le traiga, Señor, también esa revelación, que cuando llegue el día también, Señor, de poder tener una reunión de preguntas y respuestas, Señor, respecto al estudio bíblico, podamos, Señor, también tener respuestas claras, convincentes, de acuerdo a tu palabra, Señor. Todos estamos aquí, Dios mío, en lo mismo. Tanto los que enseñan como los que están allí escuchando, todos estamos para aprender. Y lo decimos con toda la humildad que podamos tener en nuestro corazón. Ayúdanos, guíanos, bendícenos, Señor, para ser de bendición también a otros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que el Señor Jesús nos bendiga.